Dice la palabra del Señor en el segundo libro de Reyes, capítulo 4, versículo 8. Aconteció también que un día pasaba Eliseo. Diga conmigo, un día como hoy, mi corazón está preparado para un milagro. ¿Cuánto lo creen? Pasaba Eliseo. Diga conmigo, el profeta y ¿cuántos estuvieron el jueves? Levanten la mano los que estuvieron el jueves. Algunos de pronto no saben que el jueves nos congregamos. Yo voy a deducir eso, que no saben. Pero hoy le vamos a informar. Yo voy a deducir que no saben que los jueves tenemos nosotros nuestro culto de milagros a las 6 de la tarde. Todos quedan invitados. Amén. Dice la palabra entonces, aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunén. Pasaba por Chillogallo, pasaba por Quito, pasaba por acá por la Julián Estrella y Antonio Vaquero Esquina. Y había allí una mujer. ¿Cuántas mujeres vinieron hoy? ¿Cuántos varones de Dios? Una mujer importante, así como las que están aquí esta mañana, que le invitaba insistentemente. ¿Dónde están las mujeres perseverantes? A que comiese. Y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Y ella dijo a su marido, he aquí ahora yo entiendo. Diga conmigo esta mañana, aquí estamos, varones y mujeres, entendidos. He aquí yo entiendo que que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos una pequeña o un pequeño aposento, una pequeña habitación, un pequeño cuarto, una habitación de paredes y pongamos allí cama, número 1, 2, mesa, 3, silla, cuarto, candelero, para que cuando él viniese a nosotros se quede en él. Y aconteció que un día vino por allí y se quedó en aquel aposento y allí durmió. ¿Qué dice la palabra? Y allí durmió. ¿Dónde se quedó el profeta? En el aposento. ¿Dónde se quedó el profeta? En la habitación. ¿Quién dijo que hiciera una habitación, un aposento? La tsunamita. ¿El esposo? No. El esposo de pronto andaba un poquito aletargado, parco, frío. Si estudiamos la historia, el criado del profeta Giezi dice, este es un hombre viejo ya, todavía no tienen hijos. Era una familia importante, noble, con riqueza. Era una familia que se codeaba en la alta alcurnia, en la alta sociedad. Esa era una familia adinerada, donde una tsunamita, una mujer analítica, donde una mujer pilas, donde una mujer sabia, donde una mujer que tiene discernimiento, donde una mujer que tiene buena actitud, donde una mujer que tiene iniciativa, donde hay una mujer generosa, donde hay una mujer bondadosa, donde hay una mujer que ama a Dios, donde hay una mujer que sirve con lo que tiene, como las que están aquí esta mañana. ¿Sabe qué es lo más triste? Que todo lo que dije, los calificativos y cualidades, la mayoría son, bueno, no tanto así. Por eso ese amén es tibio. Ese amén sin fuerza, ese amén sin convicción. Pero hoy, tanto mujeres como hombres, vamos a ser ministrados por esta palabra. ¿Lo creen? Quiero recordarles la temática de nuestro material sobre la biografía, vida, ministerio y obra del profeta Eliseo. Todo desde el capítulo 2, que hemos venido trabajando en el segundo libro de Reyes, la temática de salvación. Pero permítame regalarle esta mañana un título a la enseñanza: la actitud hace el milagro. ¿Cuál es el título de la enseñanza? El tema ya lo tenemos, no va a cambiar, es el mismo, pero
Tenemos esta mañana un título diferente para cada una de las enseñanzas de las predicaciones de lo que hemos venido trabajando en los últimos días. La actitud hace el milagro. Y yo siempre he creído que para las relaciones interpersonales, las relaciones de pareja, las relaciones laborales, la situación intelectual, económica, emocional, siempre es un problema de actitud. Que la actitud es la que marca la pauta. Que la actitud con C, de conducta, de proceder, esa actitud, eso marca la diferencia en la vida de una persona. Yo ruego al Padre Celestial en el nombre de Jesucristo que en esta mañana, al salir de esta casa de oración, nosotros entendamos que para que lleguen milagros, sanidades, prodigios, señales, bendiciones, provisiones a nuestras vidas, cambios y transformaciones, es necesario asumir una actitud diferente. Tenemos el título de la enseñanza, la actitud hace el milagro. Permítame hacer una introducción esta mañana que nos bendiga a todos. En el último capítulo reflexionamos sobre la calamidad de una pobre viuda y sus 2 hijos. Eso fue el jueves. En la escena que sigue, la palabra de Dios nos presenta a una mujer casada, bastante acomodada, sin problemas económicos, pero en contraste con la viuda pobre, estaba muy afligida por no tener hijos, por no tener descendencia. Si usted estuvo el jueves o si conoce el contexto de esta palabra, se da cuenta que había una viuda que tenía 2 hijos, que su esposo era profeta, que había muerto y que habían quedado en bancarrota, en crisis económica. Pero en contraste con la tsunamita, esta mujer era adinerada, esta mujer era una mujer rica, esta era una mujer que tenía dinero, pero que no tenía hijos. Y su esposo sí estaba vivo, pero no tenía hijos. Aquí hay un contraste tremendo. Una que sufre por sus 2 hijos porque se los van a llevar en calidad de esclavos por aquel hombre que se le debía el dinero. Y otra que tiene dinero y que tiene un esposo muy adulto, pero que no sabe en qué gastar su dinero, que es bendecida, pero a la vez no tiene hijo, no tiene descendencia, no tiene prole. En el Antiguo Testamento, en el capítulo 28, cuando usted estudia la palabra, se da cuenta de algo tremendo, de que según el capítulo 28, el no tener hijos o las personas estériles se consideraban que la esterilidad estaba bajo maldición. Entonces posiblemente hablo de la ley de las posibilidades, de las probabilidades. Posiblemente hasta la mujer la miraban como rica, acaudalada, de dinero, con provisión, con bendición económica, financiera y con un estatus social alto, pero que era una mujer de pronto, según de pronto los que le miraban, la analizaban, posiblemente triste, sola, porque tenía un esposo que de pronto era así medio parco, medio frío, frívolo, un poco interesado en tener descendencia, en tener familia. Entonces ella, si de golpe parece que fuera una mujer como medio depresiva, como medio triste, como medio parca, pero cuando miramos la actitud de aquella mujer tsunamita, nos damos cuenta que esta mujer invertía su tiempo, su dinero en ayudar, en favorecer a otros. Era una mujer que se abría a socializar, a compartir, y a pesar de la crisis que estaba viviendo, que ella no la expresaba, no la hacía, de pronto socializaba con su crisis, daba a conocer su crisis, de pronto ventilaba su situación, pero a pesar de eso, ella buscó en quién invertir, a quién ayudar, a quién bendecir, y veía pasar al profeta Eliseo cuando el profeta andaba por Sunem. Por eso se le llama la tsunamita, que el profeta pasaba por Sunem y ella observaba que el profeta andaba por los alrededores y dijo: voy a invertir mi dinero, voy a hacer una inversión de dinero. Habló con su esposo, trató de convencer a su esposo para que invirtiera en una habitación, en una cama, en una silla, en una mesa, en un candelero para el profeta. Cuando el profeta estuviera pasando por Sunem, tuviera una habitación, un lugar donde hospedarse, una comidita calientita allí en su mesa, un alimento en la mesa, compartir la mesa con el profeta, porque ella no dijo: porque el profeta me pidió, porque el tipo me cae bien, porque después de que se muera mi marido le tiro los perros al profeta, porque tengo un interés con el profeta, porque el tipo está simpático, porque... Ella dijo:
¿Cómo? Porque es que, ¿cuál era la razón de invitarlo a su mesa? Porque es que, proyectémoslo, chicos, porque es un varón de Dios. La palabra santo es dedicado, consagrado, apartado para Dios. Entonces ella dijo, este hombre marca la diferencia. ¿Han venido esta mañana los hombres que marcan la diferencia? Estamos hablando de una tsunamita con una actitud diferente que va a provocar un milagro. Diga conmigo, mis actitudes provocan milagros o alejan los milagros. Y ella estaba provocando un milagro. De hecho, ella no se propuso un milagro. De hecho, ella no lo hizo con interés para el profeta. Hacer algo a favor del profeta donde ella demostrara algún interés. Ella lo único que hizo fue servir con lo que tenía. Servir, poniendo unos ladrillos, levantando unas paredes, fabricando, construyendo una habitación, adecuando una habitación con una cama, silla, mesa y candelero. Suficiente para que el profeta se quedara de manera temporal en su casa. Y el Señor ha dejado una promesa. Así usted diga, yo no lo hago con interés. Así usted diga, Dios conoce mi corazón. El Señor ha dejado una promesa. Y esta mujer estaba cumpliendo una promesa que proféticamente se encontraría de los labios del Señor, del Divino Maestro, siglos adelante. Evangelio de Mateo, por favor, capítulo 10. Acompáñeme a Mateo, tenga la bondad, en el capítulo 10, y miremos qué dice el Señor sobre las recompensas. Capítulo 10 del Evangelio de Mateo, versículo 40. Capítulo 10, versículo 40, el que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé, entregue, bendiga, suple, dé manutención, ayuda, provisión a uno de estos pequeñitos, un vaso de agua fría, solamente por cuanto es discípulo, de cierto digo que no perderá su recompensa. Lo que la tsunamita estaba fabricando con su actitud era una recompensa. Algunos, desafortunadamente, lo que han construido es desagravio, malas amistades, malas relaciones, amistades que no son buenas. Han sembrado mal y recogen mal. Pero esta mujer de corazón sano, sin ningún interés, estaba sembrando en la vida del profeta un lugar y una mesa donde estar de manera temporal cuando él pasara por Sunem. Escúcheme, por favor. Además tenía otro problema. Mientras que la viuda pobre estuvo casada con un hombre que en vida fue un hombre temeroso de Dios, y uno de los hijos de los profetas de Eliseo, aunque le había dejado una pesada carga de deudas, el marido de la tsunamita, por el contrario, vemos que tenía un carácter espiritualmente muy contrario. Vemos que tenía un carácter contrario, diferente del de su activa mujer. Al menos en la impresión que sacamos de lo que se nos cuenta de él en este capítulo, parece que estaba aletargado espiritualmente y que era tradicionalmente poco sociable. No nos transmite la impresión de que fuera un esposo amante o un padre cuidadoso. Por el contrario, parece que el éxito material le interesaba más que el bienestar de su familia y o de su prójimo. Es probable que la tsunamita se hubiese imaginado su matrimonio de una manera muy diferente. El hecho de que no tuvo hijos podría haber llevado a permitir la envidia y la amargura en su corazón, o a nutrir sentimientos de depresión. Pero esta mujer no parece que permitió que eso llegara a ocurrir. Todo lo contrario, la tsunamita es un ejemplo positivo de que podemos aprender cómo vivir con deseos no cumplidos. Inmediatamente veremos que se ocupa de los problemas y las necesidades de los demás.
Este es un típico caso de una persona que vivía a pesar de, obviamente, tenía un faltante, no tenía generación, no tenía prole, no tenía hijos. Todo deseo, la gran mayoría de mujeres desean tener un hijo, pero aunque este es el típico caso de una mujer con deseos no cumplidos, a pesar de eso, su corazón no sucumbe en la amargura, en la envidia. No es una mujer amargada, envidiosa, no es una mujer que tiene una mala actitud en su corazón, sino que es una mujer que trabaja por suplir las necesidades de los demás. Una enfermedad o la pérdida del puesto de trabajo, estar soltero, no tener hijos y otras muchas circunstancias más podrían amargarnos o paralizarnos si no vemos en ellas la mano de Dios. Las mismas deficiencias, sin embargo, pueden activarnos y motivarnos a ser de gran ayuda y bendición para otras personas, si estas limitaciones las recibimos y aceptamos de la mano de Dios. De cuánta bendición son hermanas en Cristo Jesús, solteras o viudas, que invierten su tiempo libre y fuerza y su amor y también sus pertenencias para servir a otros, honrando y glorificando con ello al Dios mismo. De cuánto valor y bendición es el servicio de las viudas, como por ejemplo lo fue Ana, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Lucas 2:37. La tsunamita adinerada no se hundió en la autocompasión. Esta mañana rogamos al Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús, que ninguna mujer, ningún hombre, ninguna persona, ningún adolescente, ningún joven, ninguno de los que estamos en esta casa de oración, vamos a sucumbir en la autocompasión. No vamos a permitir que un espíritu de autoconmiseración, de sentirme el pobre, el miserable, el que no puedo, el incapaz, el que tengo deficiencias, vacíos, que no me permiten ser feliz, que no me permiten ser gozoso, que no me permiten disfrutar la vida en Cristo Jesús, que no me permiten sonreír, que no me permiten disfrutar, que sea esta mañana una oportunidad de parte del cielo, para que el cielo se abra y el Señor traiga bendición para esta casa hasta que sobre y abunde. Y así como el Señor proveyó un milagro para la tsunamita, el Señor provea bendición para sus hijos en esta hora, porque en esta casa no hay lugar para la autocompasión, sino para corazones llenos del Espíritu Santo. Número 1, vamos a hablar dos aspectos en este mensaje. Ya hicimos una introducción haciendo contexto con la anterior historia. La viuda con los 2 hijos, endeudada. Y ahora la tsunamita con esposo, pero sin hijos. Hicimos un contraste, introduciéndonos a la enseñanza. Pero el título de la enseñanza es ¿cómo le pusimos? La actitud hace él. Si te levantas cada mañana, levantando tus ojos al cielo y recordando las palabras del salmista: alzaré mis ojos a los montes, alzaré mis ojos al cielo, alzaré mis ojos al Señor. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Posiblemente nadie se interese por la situación que ahora estás viviendo. Posiblemente en los últimos días estés viviendo indiferencia. Posiblemente digas: ni aún de mi pastor, ni aún de mis hermanos en la fe, ni aún mi familia se interesa por la situación que yo estoy viviendo. Parece ser que nadie le duele lo que a mí me está doliendo ahora. Pero yo vengo a decirte esta mañana, en el nombre del Señor Jesucristo, que tú y yo veremos la gloria de Dios en la tierra de los vivientes. Dice la palabra del Señor: hubiese yo desmayado si no viera la gloria de Dios en la tierra de los vivientes. Veremos la gloria de Dios. De pronto es ajeno la situación que estás viviendo ahora para otros, y por lo regular un espíritu de autoconmiseración quiere apoderarse de nosotros. Nadie conoce tu vida. Nadie conoce tu situación. Estás sufriendo solo. No va a poder lograrlo. Quieres tirar la toalla. Y como nos enseña nuestro amado Rey por su palabra, otros señores se han enseñoreado de ti. El Señor miedo, el Señor temor, el Señor tristeza, el Señor dolor, el Señor autocompasión, el Señor envidia, el Señor
amargura, el Señor enojo, se está enseñoreando de nosotros. Pero esta que sea una oportunidad de parte de Dios para entender lo primero que Dios nos va a decir esta mañana en relación al desarrollo del tema. Número 1, una iniciativa muy bendecida. ¿Cómo con mi actitud voy a provocar el milagro? Una iniciativa. Es una palabra que yo amo. Es una palabra que me encanta. Es una palabra que yo disfruto y que yo sé que Dios me va a ayudar a crecer en esa palabra. Porque es una palabra que yo disfruto, que me gozo y disfruto ver en los demás. La palabra iniciativa. Qué terrible es que todo tenga que ser obligado. Qué terrible que todo tengan que decírmelo. Qué terrible que todo tengan de alguna manera que ponerme como una especie de imposición. Que me tienen que imponer, que me tienen que obligar, que me tienen que tallar allí, presionar para yo hacer las cosas. Qué linda es la palabra iniciativa. Qué poder hay en esta palabra iniciativa. Yo le pregunto, cuando la humanidad sucumbía en el pecado, dice el Señor en su palabra, cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. ¿Saben, mis amados hermanos? Que la palabra de Dios dice en Filipenses capítulo 2, el cual no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que ¿qué hizo? Se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El Padre Celestial envía a su Hijo. El Padre Celestial provee la vida de su Hijo para que donde esté el pecado abunde la gracia. Y usted y yo hoy podemos decir, hemos sido perdonados, hemos sido lavados con la sangre de Cristo, somos hijos de Dios, somos siervos de Dios, somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores, estamos redimidos con la sangre de Jesús. Él nos ha salvado, Él nos ha liberado, Él nos ha sanado, Él nos ha restaurado para que seamos sus siervos y podamos servirlo a Él y demos gloria al Señor todos los días de nuestra vida. El Señor tomó la iniciativa. La Biblia dice que Él nos amó primero. Él dio el paso. Él dio el paso. Nunca el hombre dijo, necesitamos un Dios que nos salve de nuestra condenación. Fue Dios que tomó la iniciativa de enviar a su Hijo para que en una cruz nos diera vida eterna y nos perdonara nuestros pecados. Una mañana de decirle al Señor, ¿cómo estoy de iniciativa? ¿Fue una iniciativa para ti venir a congregarte esta mañana o alguien te dio cuerda? Y por favor, y vengamos a congregarnos, y por favor, no dejes de congregarte, y por favor, te trajo de la oreja, casi de la oreja, para que vinieras a congregarte. O te levantaste esta mañana de domingo expectante, motivado, entusiasmado, alegre, entraste a la ducha cantando alabanzas, diciéndole al Señor, hoy es el día que el Señor ha hecho para congregarme, hoy es el día que el Señor ha hecho para reunirnos, hoy voy a verme con mis hermanos en la fe, hoy voy a dar un buen abrazo a mis hermanos en Cristo, hoy juntos vamos a alabar y adorar al que vive y reina por los siglos de los siglos, hoy juntos recibiremos una palabra, Dios pondrá una palabra en nuestros corazones, y es una palabra que nos instruye, y es una palabra que nos redarguye, y es una palabra que nos corrige, y es una palabra que nos enseña. Y hoy vamos a recibir una promesa poderosa de parte del Señor, y el Señor nos está diciendo hoy que actitudes correctas, sanas y desinteresadas generan y producen milagros. Una iniciativa muy bendecida. Si le va a aplaudir, hágalo con alegría, con gozo, con fuerza. Una iniciativa bendecida. Proyectemos la palabra, el texto. Vamos a proyectar el texto, por favor. Ahí en el segundo libro de Reyes 4:8. Vamos a proyectarlo y vamos a mirar qué sucedió. ¿Qué pasó? Cierto día, Eliseo fue a la ciudad de Sunem. Y una mujer rica que vivía allí le insistió que fuera a comer a su casa. Después, cada vez que él pasaba por allí, se detenía en casa para comer algo. Versículo 9. Entonces la mujer le dijo a su esposo: estoy segura de que este hombre
que pasa por aquí de vez en cuando es un santo hombre de Dios. Dios hace milagros, pero Dios usa hombres, mujeres de Dios para hacer los milagros. Él pudiera no necesitar, obviamente, de alguien, un instrumento para hacer un milagro, pero Él ha querido en su soberanía utilizar sus hijos, diciendo en su palabra, Marcos 16, y estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, pondrán las manos sobre los enfermos y ellos sanarán, si bebieren cosa mortífera no morirán. Dios ha decidido en su soberanía usar vidas, corazones, instrumentos para hacer milagros. Pero aquí el milagro tuvo un comienzo. Y ese comienzo se llama iniciativa. El milagro no hubiera sucedido si la tsunamita no hubiera invitado a su mesa al profeta. Y yo espero que el Señor esta mañana traiga una revelación a su mente, a su corazón. Cuando usted permite que en su casa, más que la parte física del profeta, es una palabra de Dios. Cuando usted permite que en la mesa de su casa haya una palabra de Dios. Todo tiene una iniciativa, un comienzo. La palabra entró a la casa de la tsunamita, pero cuando la palabra entró a la casa de la tsunamita, en respuesta a la palabra que el Señor traía a la casa de la tsunamita decide presentar una ofrenda, un alimento en la mesa. Es una honra, una ofrenda para el profeta. Una habitación, unos ladrillos. Había que conseguir los ladrillos, el cemento, las varillas, el techo, cómprala. Cama, la silla, la mesa, el candelero. Había que invertir. Pero a veces nosotros no somos recíprocos. Y yo quiero enseñarle un versículo que me habla de eso recíproco, que tiene una correlación entre lo material y lo espiritual. Parece ser que no tuviera relación lo material con lo espiritual, pero déjame decirte que sí, porque esta historia, esta situación hermosa, esta vivencia de la tsunamita y Eliseo nos va a arrojar 2 o 3 predicaciones, donde en cada predicación Dios va a ministrar a nuestros corazones. Vaya conmigo, por favor, a la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Y yo le voy a hacer una pregunta. ¿Existe correlación? Primera carta a los Corintios 9. Versículo 11. Versículo 11, efectivamente. Segunda carta a los Corintios. Más bien, primera carta a los Corintios 9:11. A ver qué nos dice el Señor. Ya que hemos plantado la semilla, cada vez que Eliseo entraba a la casa, porque dice que cuando él pasaba, inicialmente todavía no había habitación, no había cama, no había hospedaje, no había silla, no había mesa, no había candelero, pero sí había pan en la mesa de aquella tsunamita y su esposo. Y ahí queda en evidencia que las mujeres son más generosas y los hombres más tacaños. ¿Vinieron mujeres? ¿A quién estoy predicando yo? ¿Estamos aquí o se fueron para Carcelén? Pregunto, ¿las mujeres son más generosas? Sí, yo le aseguro eso, ellas son más generosas que los hombres. Y fue ella que hacía la invitación al profeta para que comiera, para que se alimentara, para que tuviera un almuerzo, una cena, un desayuno, un café en la mesa, un té, lo que se tomara, lo que hubiera en ese tiempo, allí en la mesa de su casa. Pero como él recibía un alimento, él suelta semilla, suelta palabra. Y dice el apóstol Pablo a los Corintios en la primera carta, capítulo 9, versículo 11: ya que hemos plantado la semilla espiritual entre ustedes, pregunta, interrogante, ¿no tenemos derecho a cosechar el alimento y la bebida espiritual?
había una necesidad en ella. Ella no tenía hijo, pero ella era muy reservada con ese tema. Ella no ventilaba ese tema. Ella era muy reservada. Es más, esa necesidad se la reveló el Señor a Giezi, porque Giezi es el criado del profeta. Y ella no solamente comía uno, ella se aplicó el dicho popular, donde come uno, comen dos y comen tres. Ya Eliseo llegaba con su criado, porque los profetas acostumbraban a tener un ayudante, un criado. Y así como fue Eliseo para Elías, era Giezi para Eliseo. Y ahora ellos dos llegaban y estaban allí en la casa de la tsunamita. Pero entonces Eliseo busca recompensar, honrar la actitud sana, buena de la tsunamita. Entonces le dice a Giezi, ¿y qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a honrar a esta mujer? Pero primero la llaman a ella, la entrevistan, le dice, ¿necesitas que yo hable con el comandante del ejército? Tengo buenas relaciones. ¿Necesitas que yo hable con el alcalde, con el gobernador? ¿Qué necesitas, mujer? Que nosotros como siervos de Dios podamos ayudarte en una forma de honrar tu vida, en una forma de recompensarte, porque has sido muy generosa, porque pones alimento en tu mesa. Yo le aseguro que ninguna persona que esté aquí esta mañana, ninguno de los que ha llegado a tener la oportunidad de tener un siervo, un profeta, un hombre de Dios, un pastor, alguien que usted haya hospedado, haya honrado, teniendo el don de la hospitalidad, porque la tsunamita tenía el don de la hospitalidad. Ninguna persona que esté aquí, que haya invertido en su mesa, en su casa, en su hogar, que haya brindado afecto a un hombre de Dios, se ha quedado sin recompensa. Todos han sido recompensados. Y usted puede decir, ¿qué día no ha habido alimento? Nunca. Siempre ha habido alimento en tu mesa. Cada vez que tiene la oportunidad de brindar hospitalidad, de que mi hermana Elcita prepara la habitación, la cama, la mesa, el candelero, para que cuando llegue el pastor Sigifredo o el pastor Daniel Zambrano o el pastor John William, algún pastor, y sea hospedado. ¿Cuándo ha faltado alimento en tu mesa, Elcita Quiñones? ¿Cuándo, por Dios? Pero se necesita un corazón con iniciativa. Estamos aprendiendo una iniciativa bendecida. Esta mujer actuó con sabiduría y de ella podemos aprender cómo ser una ayuda para un marido algo desinteresado espiritualmente, y cómo hacerlo ver la gloria y grandeza de nuestro Señor y Salvador. La tsunamita no describe a Eliseo como un buen predicador, un excelente maestro o profeta ungido, sino expresamente como un varón santo de Dios que había podido observar en él durante las comidas ocasionales, cuando Eliseo y su criado eran sus huéspedes. Hacía largas oraciones con fervor fingido, daba algún mensaje o un profundo pensamiento después de cada comida. Reinaba un ambiente sagrado pero frío, en el cual uno apenas osaba sonarse la nariz. Solo podemos leer entre líneas, no sabemos de cierto cómo fue, pero por la forma en que la Biblia describe a Eliseo en su conducta en público, reconocemos algo de la bondad y de su amor para con los hombres. Y estas características precisamente son las que deberían distinguir a los hombres y mujeres de nuestros días: bondad, buenos modales, amabilidad, agradecimiento, reserva a la hora de hablar, atención a la hora de escuchar, modestia y abnegación. Antes de pasar al segundo aspecto, segundo y último aspecto, yo le voy a repetir este listado. Características que deben haber en los hombres y mujeres de Dios. Un poco más despacio. Los hombres de Dios y mujeres de Dios se deben distinguir de la siguiente manera: bondad, buenos modales, amabilidad, agradecimiento, reserva a la hora de hablar, eso es lo quinto,
reserva a la hora de hablar, atención a la hora de escuchar. Hablamos mucho y escuchamos poco. Atención a la hora de escuchar, modestia y abnegación. Modestia y abnegación. Siempre me acuerdo de la excelente cita, de la excelente frase de Heinrich Kemmer. Heinrich Kemmer: la santidad que sea natural y la naturalidad que sea santa. Voy a leerle esta frase, a ver si puede registrarla, y trate de memorizársela. Trate de memorizársela. La santidad que sea natural. No mostrarnos así como los ungidos del Señor, mostrando la investidura pastoral y el siervo de Dios intocable y lejos de poder saludar, abrazar y conversar. No, la santidad que sea natural, sencilla. La santidad que sea natural y la naturalidad que sea santa. Eso sí, obrar con naturalidad y la naturalidad que sea santa. Ser naturales, sencillos, pero no negociar esa naturalidad a la hora de proceder, actuar o comportarnos. La preparación de este pequeño aposento nos muestra otro detalle de su fe sabia y práctica. A pesar de que ella era rica, lo preparó de forma sencilla para que se ajustara a un profeta. Era pequeño, con paredes de ladrillos. Eso es como climatizado. Pudo amoblarlo muy modestamente, con cama, con silla, con candelero. En los versículos que siguen aparece por primera vez Giezi, el criado de Eliseo, cuyo triste desarrollo consideraremos más adelante. En esta historia le encontramos en la unión bendecida con el profeta, su coequipero, su compañero, su Timoteo, compartían la vida juntos, y Giezi tenía la magnífica oportunidad de aprender del ejemplo y de las experiencias del hombre de Dios. Lo primero que Giezi aprende en esta historia es la atención. La atención. 2, la tierna sensibilidad. Y 3, el agradecimiento. ¿Cómo debería comportarse? Estamos dentro del punto 1. No se me va a saltar al 2. Solo quiero arrojar más carne sobre el asador. Más cuerpo a la enseñanza. 3 cosas que un criado, un Timoteo, tiene que aprender: atención, tierna sensibilidad y agradecimiento. Usted está siendo formado, usted está siendo enseñado, usted está siendo instruido como un hombre o una mujer de Dios. Entonces, aprendamos a estar atentos, a ser una esponjita, a estar recibiendo, aprendiendo, captando todo lo bueno, haciendo lo que la Biblia dice: examinarlo todo, retener lo bueno, desechar lo malo. Atención. 2, sensibilidad, tierna sensibilidad. Eliseo, a pesar de ser un profeta con un temperamento fuerte, tenía una tierna sensibilidad. Él podía percibir la necesidad de los demás. Y 3, el agradecimiento. Tierna sensibilidad y 3, el agradecimiento. El agradecimiento de Eliseo con respecto a su anfitriona. Este varón santo de Dios no solo tenía los ojos abiertos frente al cuidado y el esmero con el que la tsunamita acogía a sus huéspedes, sino que fue capaz de expresar verbalmente su gratitud, lo cual es algo poco común, especialmente los hombres de Dios. He aquí, tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero. Aquí reconocemos algo de la santa naturalidad de este profeta, que no pensaba que tenía una dignidad superior a la de los demás, sino que era capaz de expresar un sincero elogio por lo que otros hacían por él. Esta actitud era justamente la de Eliseo. 2 personas con la misma forma de pensar. Esto tuvo que ser de mucha alegría y aliento para Eliseo. Pero esta respuesta es también asombrosa a reflexionar en la situación de la que se encontraba el pueblo de Dios entonces. Hambrunas. Así se encontraba Israel. Hambrunas, idolatría, infertilidad, pobreza, líderes corruptos, poco temor de Dios.
Eso es lo que caracterizaba al pueblo de Dios en el tiempo de Eliseo. Pensando en nuestra propia situación, podríamos poner muchas cosas y mostrar que buscar y cuidar la comunión con los hermanos. Pero ¿qué podemos decir esta mañana? Que la tsunamita no era plenamente feliz. Un poquito de suspicacia. Sin forzar el texto, sin forzarlo a querer que diga lo que yo quiero que esa palabra está, el escritor sagrado le fue revelado. La tsunamita, pregunta, ¿no era plenamente feliz? Parece que después de la notable respuesta de la tsunamita, ella se despidió de Eliseo, porque vemos que los hombres se quedaron solos. Vamos a la palabra. Regresemos, por favor, al segundo libro de Reyes, versículo 10, versículo 11, versículo 12. Entonces le dijo a su sirviente Giezi: dile a la mujer tsunamita que quiero hablar con ella. Cuando ella llegó, versículo 13, Eliseo le dijo a Giezi: dile, agradecemos tu amable interés por nosotros. ¿Qué podemos hacer por ti? ¿Quieres que te reconozcamos con el rey o con el comandante del ejército? No, contestó ella, mi familia me cuida muy bien. Versículo 14. Más tarde Eliseo le preguntó a Giezi: ¿qué podemos hacer por ella? Me encanta. Disfruto, me deleito como el salmista cuando dice: tu palabra es como miel a mi paladar. Como cuando usted está comiendo algo rico, delicioso y sabroso, que usted no quiere ni hablar, le ponen conversa y dice: yo termino, ¿sí? Porque no quiere parar de disfrutarlo. Así me siento esta mañana cuando el profeta es insistente en recompensar, bendecir, honrar la actitud de la tsunamita. Ya estaban solos. Ella dijo: a mí me cuidan bien, tengo buenas relaciones con el comandante del ejército, tengo buenas relaciones políticas y sociales, tengo provisión económica. Pero el profeta siguió insistiendo y le dijo a su criado Giezi: mira, Giezi, aquí a solas, aquí entre nos, aquí conversando los dos, ¿qué vamos a hacer por esa mujer? ¿Alguna necesidad tiene? Y yo vengo esta mañana con una palabra de Dios. Parece que tú estás bien, parece que estamos bien, parece que como iglesia estamos nosotros todo bien, como decimos en Colombia, como decía un jugador de fútbol, el pibe Valderrama, todo bien, parece que todo está bien, parece que todo anda bien en casa, parece que todo anda bien en nuestros sentimientos, parece que todo anda bien emocionalmente, parece que todo anda bien en las finanzas, parece que todo anda bien en la parte ministerial, en el servicio a Dios. Parece que estamos allí esta mañana sentados en la silla delante del Señor, esperando que el mensaje termine, irnos a casa, terminar nuestro domingo y que la vida siga y viva el Ecuador y todo anda bien. Pero vengo a decirte esta mañana de parte del Señor: aunque tú creas que todo anda bien, algo estás necesitando de parte de Dios en esta mañana. Es más, aunque creas que no tienes ninguna necesidad, Dios dice: yo conozco tus necesidades. Estaba en discipulado 1 hace 22 años casi, cuando aprendí a través de la vida de mi pastor, cuando nos enseñaba un versículo maravilloso que es Mateo, donde habla del afán y la ansiedad. En la traducción Dios habla hoy. Tenemos un Dios que conoce todas nuestras necesidades y que ha prometido nunca dejarnos abandonados. Posiblemente yo como pastor me quedé corto, insuficiente, ante lograr discernir y entender tu necesidad. Pero hay un Dios todopoderoso, que es omnisciente, que es omnipresente y que es omnipotente, que ahora mismo sabe lo que tu corazón necesita.
Porque es posiblemente llegue en algún momento alguien con un detalle, con un regalo, a honrar tu vida con algo material, pero tu situación no es material, es emocional. O posiblemente alguien venga en algún momento a darte un abrazo reconfortante para fortalecerte emocionalmente, pero posiblemente tu situación no es almática, sino económica. Lo que está esperando es algo económico que puede ayudarle a salir de la crisis. O posiblemente tu situación no es almática ni material, sino la situación que estás atravesando ahora es espiritual. Necesitas aumentar la fe, como los apóstoles cuando dijeron: aumentanos la fe, Señor, aumentanos la fe. Estamos bajos, cortos de fe. Mi necesidad es crecer en la fe. Posiblemente ahora no tengas problemas emocionales o sentimentales, problemas económicos, pero sí tengas situaciones difíciles espirituales. Y a veces nos cuesta reconocer, aceptar nuestras debilidades, nuestras batallas, nuestras luchas, nuestros pecados. Nos cuesta reconocerlo. Nos duele reconocerlo. Es más, todos queremos una máscara y ponernos la máscara que mejor podemos lucir, pero ninguno de nosotros quiere ponerse una que diga: estoy en quiebra. Una máscara que diga: estoy depresivo. Una máscara que diga: me quiero suicidar. Ninguno de nosotros quiere ponerse esa. Cada uno busca la típica máscara del payaso, como la canción que dice: pobre payaso, ríe por no llorar. Y nos ponemos una de la cual podamos saludar y sonreír como reina de belleza en carroza, para demostrarle a los demás que nosotros estamos bien, pero dentro de nuestro interior estamos sucumbiendo en la crisis. Pero hay uno que te pregunta, que te dice, que ya conoce, que ya sabe, que le ha sido revelado cuál es tu necesidad, y esta mañana te dice: yo conozco tu necesidad, y aunque todos estos no la conozcan, yo sé que ahora mismo tú necesitas. Y créeme, solamente tienes que entender a presentarme. Preséntame lo que tienes, lo que hay, y yo lo voy a multiplicar, lo voy a cambiar, lo voy a transformar bajo la diestra y el poder del Señor. El salmista dice: oh Señor, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentar y tú has conocido mi levantar. Tú has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Aún no está la palabra en mi boca, y aquí, oh Señor, tú la sabes todo. Desde lejos conoces mis pensamientos. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado para mí, alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde huiré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de mi presencia? ¿A dónde huirás de mi presencia? Si tomara las alas del alba y fuera a los extremos de la mar, allí está el Señor. Si en el Seol hiciere mi estrado, allí está el Señor. No me puedo escapar. Es omnisciente. ¿Sabe lo que ahora mismo está en mi corazón? Presente, está en todo lugar. Y es omnipotente. Él todo lo puede, y el que todo lo sabe, todo lo puede, todo lo ve y todo lo siente, está aquí esta mañana para tomar tu necesidad y la mía. Él está aquí. Dígale a su hermano: Él está aquí y usted no sabía. Él está aquí y usted no lo ha percibido. Él está aquí esta mañana y usted está a la hora que no aterriza. No siente que su presencia está aquí. Esta atmósfera está cargada esta mañana, lista y presta para Dios hacer milagros. Lo segundo entonces es una necesidad suplida. Lo segundo que el Señor nos va a decir esta mañana es una necesidad suplida. Una necesidad que a ella le costó reconocer. Porque a veces dice: ¿y qué necesidad tiene? Es como la mamá con los hijos cuando percibe que algo anda mal en ellos. Mijo, yo te veo cansado, ojeroso y sin ilusiones. No, mami, yo estoy bien, mami. Y ellos así le agachan la cabeza: yo estoy bien, mami, yo estoy bien. Y evade.
Pero no saben que el Salmo 139 termina diciendo: examíname, oh Dios, pruébame y conoce mis pensamientos. Examíname, oh Dios. Y cuando Dios da el discernimiento de poder darnos cuenta qué está pasando en la vida de una persona. Algunos llaman sexto sentido, el sexto sentido, pero Dios le llama discernimiento. Y tenemos que aprender a discernir. La palabra dice que hay que aprender a pesar los espíritus, a ver si son de Dios. Yo por eso cuando los saludo a ustedes, los miro, les doy la mano y los abrazo. Algunos me hacen un corte pero brutal, una esquivada pero monumental, una curva peligrosa, que no quieren ni saludar al pastor, que no quieren ni darle un abrazo, porque puede venir la frase: ¿cómo estás? ¿Qué estás necesitando? ¿Yo por qué puedo orar? ¿Cómo estás? Ellos no quieren contestar con el típico, de alguna manera se convierte como en algo, un formalismo, el típico formalismo. Bien, bien, bien. ¿Cómo va todo? Bien, bien. ¿La familia? Bien, bien, bien. ¿Y la economía? Bien, bien. ¿El trabajo? Bien, bien. ¿Está muy santo? Bien, pues más santo que el Señor. Vete al cielo. Ya estás listo para ir al cielo. Estás perdiendo el tiempo aquí en la tierra. Los que estamos aquí esta mañana debemos presentarnos ante el Señor como los más necesitados de Dios. Nadie ha venido esta mañana diciendo que todo lo tiene, que todo lo sabe, que todo lo puede, porque solamente es Dios el único que es santo, santo, santo. Y los que estamos aquí en esta mañana preciosa que el Señor nos ha traído a congregarnos, somos los más necesitados de Dios. Una necesidad suplida. Parece que después de la notable respuesta de la tsunamita, ella se despidió de Eliseo, porque vemos que los dos hombres se quedaron solos. Eliseo, que quería de alguna manera gratificar, ponga eso en mayúscula, gratificar. Dios quiere gratificar. Ella le dio una comida en su mesa. Ella sembró en el profeta una cena, una merienda, un desayuno, un café. Ella puso en su mesa alimento para el profeta. Ella construyó una habitación, ella puso una lámpara, ella puso allí una silla, ella puso una cama, y el profeta dijo: hay que gratificar, hay que honrar, hay que recompensar a esta mujer. Y entonces él quería gratificar a la tsunamita. Con humildad le pidió consejo a su criado Giesi. Mire que este hombre Eliseo era un siervo de Dios humilde. ¿Cómo podemos reconocer la humildad del profeta? Le dijo a su criado. El maestro podría decirle al alumno: ¿qué hacemos? ¿Cómo se vería? Desde determinado punto de vista se vería mal. Pero aquí no era que él no supiera, sino que él dice: somos un equipo y vamos a ver si tu corazón percibe lo que el mío también. ¿Qué pues haremos por ella? Aparentemente Giesi sabía de una aflicción oculta, La iglesia padece aflicciones ocultas que van consumiendo, devorando, matando, agobiando la vida de un hijo de Dios. Pero son aflicciones ocultas que no quiere que salgan a la luz. Giesi sabía de esa aflicción oculta. Parece ser de esta mujer. Pues le contestó a Eliseo: he aquí que ella no tiene hijo y su marido es viejo, y Viagra no venden. Todavía no había, ¿no? Pues que en ese tiempo no había para eso. No había Viagra. No había la pastillita que colabora. No había. Entonces Eliseo dice a la mujer, la segunda temporada: venga, mujer, ya le hicimos llamar una vez, no hay segunda mala. La segunda oportunidad le dieron en el blanco y le dijeron. Entonces Eliseo llama a la mujer, que con modestia se queda delante de la puerta sin entrar. Esto se llama modestia, respeto. Se quedó en la puerta de la habitación. No dijo: esta es mi casa, yo hasta me puedo acostar en esta cama porque yo se la di a usted. Ella dijo: en la puertica me veo decente, respetuosa, modesta. Y se quedó allí con una actitud modesta.
sin entrar. Y él le da una promesa que seguramente desencadenó una tormenta en los sentimientos de la tsunamita. El año que viene, por este tiempo, abrazarás un hijo. Se lo va a decir en serrano. Yo creo que la mujer dijo, me cacharon. En serrano, pues así no hablamos por allá en Colombia, pero se lo voy a decir en serrano, me cacharon. En Colombia decimos, me pillaron. Estoy pillado. Me pillaron. Y entonces la reacción de ella fue una catarsis emocional que le produjo una actitud de incredulidad. ¿Y sabe qué le dijo? Su respuesta espontánea e incrédula: no, Señor mío, le dijo el profeta, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Es posible que esta mañana el Señor te diga, yo dentro de un año vas a poder experimentar ser libre de la deuda. Y usted dice, pero debo 10 años, ¿cómo voy a pagar en un año? Pero si Dios dice que es un año, es un año. Si Dios dice que es un año, lo lograrás en un año. Si Dios dice que en un año te restaurarás, en un año lo harás. En un año recuperarás tu salud, lo harás. En un año el Señor te dará un esposo, una esposa de bendición, te casarás y serás una familia de bendición. Si Dios le pone una fecha a tu milagro, ¿tú por qué le dices al dador de la vida y al Dios todopoderoso que no se hará, cuando Él ha determinado decirte esta mañana que en un año serás bendecido? ¿Por qué? Yo pregunto esta mañana, ¿por qué le dices al Señor que no cuando Dios está diciendo que sí? Dios le está poniendo fecha a tu milagro. No es tiempo de decirle, te estás burlando. No juegues con mis sentimientos. Eso es imposible. Su respuesta espontánea e incrédula: no, Señor, varón de Dios, no hagas burla de tu siervo. Muestra que Eliseo había tocado una herida en su vida. Cada vez que Dios nos da el discernimiento a los siervos, pero creo que la gente que no logra discernir nos dice, brujo. A mí me han dicho brujo muchas veces. Digo, no es eso. Es que las cosas espirituales para la mente natural son locura. Y como no las puede comprender, entonces dice, brujo. Cada vez que vengo, pastor, usted dice algo que a mí me sucede. Cada vez que yo hablo con usted, usted me dice, ¿cuántas son 5? ¿Cómo sabe? Dios da el discernimiento y las... para poder entender qué está pasando con la iglesia. ¿Cómo podemos dar un consejo acertado? ¿Cómo dar en el blanco? Cuando dieron en el blanco en la necesidad de la tsunamita, ella reaccionó de una manera hostil e incrédula. ¡No te burles! ¡No juegues con mis sentimientos! ¡Esto no es posible! Este hombre no me busca hace... Ya perdí la fecha de la última luna de miel. Porque hay luna de miel que hay varias temporadas, ¿no? Cuando nos casamos, cuando el año, cuando los 3, cuando los 25. Hay varias temporadas de la luna de miel. Bueno, llaman luna que miel, pero de todas maneras hay una nueva temporada. Pero Dios vuelve y pone miel. Porque Dios hace que nuestro amor crezca por nuestra pareja. ¿Usted no lo cree? No sé cuántas tsunamitas han venido hoy. Y no sé cuántos tsunamitos han venido esta mañana. Yo no lo sé. Pero yo lo único que sé es que si tu corazón hoy está presto para recibir un milagro, esta palabra va a seguir trabajando en tu mente, en tu corazón, hasta que un día digas, estoy abrazando el milagro que el Señor me habló aquel 20 de mayo del 2024, de mayo del 20. Quiero decirte algo que puso Dios en mi corazón. Claramente vemos en la actividad un intercambio de bendición, como enseña la primera carta de los Corintios 9:11. Ella sembró,
afectivas. Y el profeta sembró una palabra profética en el corazón de la tsunamita, algo que ni con dinero se podía solucionar. Con dinero se podía comprar una silla, con dinero se podía comprar una mesa, una cama, unos ladrillos, cemento, adobes. Sí. Pero algunos ni con dinero de dar vida, de tener un hijo. Más que el dinero, necesitamos una palabra de Dios. Donde Dios dice hay vida, la muerte no reina. Donde Dios dice hay abundancia, la miseria no reina. Donde Dios dice hay paz, la guerra no reina. Donde Dios dice hay salvación, la muerte, la condenación no reina. Porque Dios ha dicho que hay vida esta mañana, que hay paz, que hay bendición, que hay salvación, que hay conversión, que hay liberación, que hay restauración. Y lo que ha dicho esta mañana, nadie va a poder quitar lo que el Señor ha sembrado en los corazones de este pueblo. Por eso le invito a ponerse sobre sus pies y a escucharme esto. Una herida en su vida, la esperanza no cumplida y probablemente enterrada de no tener un hijo. Probablemente había desechado con los años este deseo de ser fértil, o lo había entregado en manos de Dios. Y ahora, precisamente cuando ya no había esperanza, humanamente hablando, de ser madre, Eliseo hurga esta herida secreta. Levante su mano derecha y diga conmigo: Dios está hurgando, está tocando heridas secretas, dolor en mi corazón. You wanna dance?